Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Igualmente a todos los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes y compartir estas palabras de este servicio dominical del día de hoy. El tema que compartiré con ustedes hoy se llama la educación del corazón. La educación del corazón verdaderamente es la que lleva al individuo a poder reflejar la perfección de Dios. Esa es la educación que se requiere hacia el corazón. Cuando verdaderamente esa mente original y la mente física están en esa completa armonía, el corazón verdaderamente se convierte en ese centro. Es aquí donde se logra también la perfección individual. Entonces, en la educación del corazón es para alcanzar la perfección del individuo, de la persona. Esta educación también nos conlleva a levantar a la gente hacia una persona que logre llegar a amar como Dios ama, amar a todas las cosas, porque ese es el propósito de cada uno y también del de Dios, porque Él quiere reflejarse su divinidad en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros experimentar el corazón de Dios? El Padre habla de, el primer paso, dice, consiste en alcanzar una clara comprensión del corazón de Dios. Pero también podemos ver nosotros que hay tres formas donde el cual hemos visto nosotros que Dios ha expresado en el transcurso de la humanidad. Y las tres formas, y por eso decía Padre que tenemos que conocer nosotros esta comprensión clara del corazón de Dios, y es el corazón de esperanza, el corazón de tristeza y también el corazón de dolor. Estos tres puntos son muy importantes por el cual nosotros tenemos que conocer para lograr experimentar ese corazón de nuestro Padre. Voy a comenzar entonces a mostrar en las diapositivas las palabras que nuestros padres hablan acerca de esto. El corazón de esperanza. El corazón de esperanza es el corazón de Dios durante la creación. Es el corazón lleno de gozo, ilusión, esperanza que Dios tuvo antes de engendrar a Adán y Eva, sus amados hijos, a quienes iba a brindar su ilimitado amor. Era también el corazón de alegría de Dios en el momento del nacimiento de Adán y Eva. Entonces podemos ver claramente nosotros que aquí Dios tenía una esperanza. ¿De qué? De realmente poder lograr su ilusión que tenía, convertirse, sustancializarse, reflejarse en estos dos seres que Dios había creado con todo su amor y su corazón. Esa era su misión y la esperanza que Él tenía. Aquí estamos mirando el primer punto de Dios, que Dios cuando Él comenzó a crear. Dice, Dios tardó nada menos que de 15 a 20 mil millones de años en crear el universo. ¿Para qué todo ese tiempo? Para crear a Adán y a Eva, sus muy amados hijos. Dios pasó todo ese tiempo en la creación del universo con la esperanza de presenciar el momento de ver nacer a sus hijos. A pesar de toda clase de dificultades, Dios lleno de esperanza, no sintió el proceso de la creación del universo como demasiado largo o demasiado penoso, a pesar de lo largo y penoso que en realidad fue. ¿Por qué fue? Imaginamos nosotros entonces que qué cantidad de años
se dilató Dios para poder ver nacer a esos dos hijos de cual se iba a reflejar. Por eso se dice que en la Biblia son 6 días, son periodos de tiempos que se llevaron. Cada periodo tenía que perfeccionar. Cada cosa que Dios creaba tenía que alcanzar la perfección. De la misma manera, porque el ser humano es el último que Dios creó en la creación, ellos tenían que alcanzar también el periodo de crecimiento y perfección. Formación, crecimiento y perfección. Cada periodo fue igual, por eso se dilató este montón de tiempo. Y miramos la cantidad que Dios esperó. Pero Dios no, como dice el Padre, no le costó esperar, porque su ilusión la tenía. Al final del camino, Él iba a ver su resultado, su alegría final de poder establecer este verdadero amor. Igualmente, verdaderamente nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos un trabajo, trabajamos muy duro para poder lograr algo, ¿verdad? Tal vez estamos ilusionados con un propósito. De la misma manera, Dios estuvo en ese momento, en ese tiempo, cuando Él comienza a llevar a cabo la creación. Y aunque realmente nos insulten, nos tachen, nos critiquen, nuestro propósito se mantiene siempre hasta lograr esa alegría final. Igualmente Dios, miramos que Él no solamente era entonces la expectativa de no solamente el ser humano, sino algo más. Y Él experimentó su nacimiento de sus hijos. Ahí estaba completado su verdaderamente alegría. El corazón de tristeza. Sin embargo, la realidad fue otra. Adán y Eva cayeron apartándose de Dios, entrando en el reino de muerte bajo la dominación de Satán. A causa de ellos, Dios se apenó profundamente. Su dolor en aquel momento fue tan grande que no hay palabras para expresarlo, ya que su expectativa y esperanza durante el tiempo de la creación había sido tan grande. El dolor de Dios fue excepcionalmente profundo y va más allá de la imaginación humana. Su ilimitada alegría se transformó debido a la traición en una tristeza ilimitada. ¿Ves? Imagínense esa esperanza verse frustrada. La esperanza se termina cuando ellos fallan y no logran Dios verdaderamente ver esa ilusión que Él tenía. Por eso, de aquí comienza el corazón de tristeza para Dios. La tristeza comienza en este momento. Igualmente miramos que cuando un padre, una madre, verdaderamente tienen un hijo muy amado, muy querido, lo aprecian muchísimo. Y si verdaderamente tienen un problema muy grave de enfermedad, verdaderamente también tienen una profunda y desesperación dolor. Es así, igualmente Padre Celestial también sintió eso. ¿Por qué? Porque Él era el Padre que sentía cómo sus hijos habían muerto. Y cada un padre, debido a esa relación que tiene con sus hijos, por más terminal que sea alguna enfermedad, verdaderamente va a luchar a toda costa. ¿Por qué? Para salvarle la vida. Lo mismo hizo Dios. Dios no los dejó, no los abandonó a Adán y Eva. ¿Y qué hizo Dios? Se determinó a restaurarlos, a resucitarlos, no solamente a ellos, sino también toda su descendencia. Dios no pudo realmente abandonarlos así por así, porque Él los había creado con todo su amor y su corazón. Así es el amor paternal. Así como nosotros lo sentimos, también Dios lo siente para cada uno de nosotros. El corazón de dolor. El corazón de Dios es la providencia de la restauración. Esto es en el proceso de resucitar a la gente caída.
es el corazón de dolor. Claramente muestra el verdadero corazón que tiene que afrontar Dios debido a esta recuperación. ¿Por qué? Porque Él va a sufrir. Él va a sufrir ver a sus hijos cómo realmente tienen que recuperar esas posiciones, enfrentándose hasta perder su propia vida. Y ya lo hemos visto a través de todas sus figuras centrales que Dios usó para poder llevar a cabo este trabajo. Como dije, Dios podría haber abandonado a Adán y crear otro y realmente continuar, pero su corazón de amor no le permitía a Él abandonarlos. Además, perdería la posición de ser el creador, porque había alguien allí que estaba a la vista mirando a ver si Él actuaba de esa manera, y era Satán. Él ya había matado a sus primeros 2 hijos. Y aquí debería ser una acusación directamente de él hacia Dios, diciéndole: mira, tus hijos no son capaces de poder hacer tu voluntad. No son capaces. Dios sabía muy bien eso, entonces Él no podía realmente abandonarlos así por así. Y entonces se determinó a recuperarlos, porque siempre va a esa parte de responsabilidad del ser humano, para que se cumpla este ideal de Dios. Y miramos que no solamente los hijos, tanto Adán y Eva, se apartaron de Dios, cayeron y estuvieron en el dominio de Satanás, sino que también ridiculizaron a Dios. ¿Por qué? Porque todos estos hermanos, todos estos hijos que Dios usaba para llevar a cabo su trabajo providencial, se burlaban de ellos. ¿Y quién era el que realmente dirigía a estas figuras? Era Dios mismo. Era como que si todas estas burlas, todos estos insultos le estaban atacando directamente a Dios. Es por eso que Él sabía muy bien eso, que tenía que sufrir también más. Yo voy también a mostrarles ahora lo que es estas figuras centrales que realmente Dios usó para poder llevar a cabo su trabajo. Tanto en la posición de la esperanza que tenía con Adán, la posición de tristeza, ¿verdad? También que comenzó con Noé, después con Abraham, después con Moisés y también con Jesús. Voy a hacerles una presentación referente a cada uno de ellos, porque realmente fueron las principales que Dios llevó a cabo su trabajo para la recuperación y la restauración de la humanidad. Y hasta la posición que hoy en día estamos, porque Él no ha culminado todavía de poder recuperarla, porque su posición y el cumplimiento de Él es que sentirse en cada uno de nosotros. Reflejemos su propia imagen en cada uno de nosotros. Aquí miramos nosotros entonces en la familia de Adán. Su corazón se hallaba, dice Padre, en una enorme alegría. Sin embargo, cuando Adán cayeron, entonces él verdaderamente fue una pena para Dios. Tan inmensa que con el fin de salvar a Adán, Dios mismo y sus hijos Caín y Abel, Él intentó a través de ellos, con esa misma esperanza que Él tenía. Si Adán y Eva fallaron, pues voy a intentarlo con sus hijos. Pero también fue imposible. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel. Y aquí, lamentablemente, Dios tuvo que abandonar esta familia para poder continuar y poder buscar otro que le responda conforme a esta unidad y el propósito que Dios anhelaba. Y miramos entonces que Dios vagabundeaba, dice Padre, logrando encontrar una persona para que cumpliera y continuara con este trabajo. Al final logra encontrar a Noé, y aquí va el corazón de tristeza también con Noé. ¿Por qué? Y aquí miramos la segunda parte que yo les di a ustedes, y fue de que cuando Dios encuentra a Noé y realmente le da esta misión, Noé no estaba preparado para continuar con este trabajo. Él no tenía todavía ese corazón, pero verdaderamente Dios lo elige, pero Dios tampoco no se aislaba
de cada una de estas figuras centrales. Siempre estaba apoyándolos allí, dándole fuerza para que lograran avanzar. En este tiempo miramos de que Noé se puso a construir un arca. ¿Y qué es lo que le decían todos los de esa época a Noé? Se burlaban, decían que estaba loco Noé, lo que estaba haciendo es una locura. ¿Y a quién era que le decían? Era a Dios mismo, porque Dios mismo es el que le decía que tenía que construir eso para hacer un cambio, erradicar todo el pecado que había en ese tiempo, ¿verdad? Entonces miramos que todas estas palabras Dios las sentía que eran hacia sí mismo. Dice, su corazón se hallaba lleno de enorme alegría todavía, pues de poder lograr recuperar esta posición. Pero verdaderamente él no pudo lograrlo también. Cuando Can, después de haber concluido el diluvio, miramos que él también no logra llegar a esa unidad con Noé, ¿verdad? No logra llegar a esa unidad con Noé y entonces se pierde ese fundamento que Dios quería llevar a cabo en adelante para el cumplimiento de su propósito. Y a pesar, dice Padre, que supuestamente la Biblia dice que después de Adán fueron 1600 años, que está el periodo que está desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Que fueron 1600 años, era simbólico, fue más todavía, no fueron 1600 años, fue más de 1600 años. Imagínense toda esta cantidad de tiempo sin poder lograr una persona a Dios y poder continuar, porque había una totalmente dominio absoluto del mal sobre la humanidad. Dice que en la tierra en que él no podía encontrar una persona con quien trabajar. Mientras tanto, nadie acogía a Dios. Todo el mundo le daba la espalda. Todo el mundo, nadie lo entendía, nadie lo comprendía, nadie le atendía a su llamado. En tal situación, Dios buscó con quien trabajar y finalmente logró que fue Noé. La alegría de Dios en ese momento era inmensa, aún así tuvo que dar a Noé una orden muy triste, la construcción del arca. Noé aceptó el cargo de Dios y se consagró con gran fe construir el arca durante 120 años. Pero todo este tiempo sufría burlas y acusaciones, risas de Noé. Y dice Noé, a pesar de que no estaba calificado para ser el hijo de Dios, logró establecer como un siervo de Dios. Logró establecerse como un siervo. Él no tenía la capacidad, como les decía antes todavía. Él no tenía. Pero ¿por qué lo adquiere? Porque realmente Dios siempre estaba allí con él, sufriendo. Era igual. Era el padre con su hijo. Sentía dolor el hijo, también el padre. Y el padre más todavía porque lo había creado que su hijo. Era más todavía el dolor profundo que sentía Dios para cada uno. Dice, pero debido a que Acán no se unió a Noé, no cumplió con su parte de responsabilidad, Noé que lo había salvado del diluvio, ¿verdad? Entonces fue invadido una vez más por Satanás. Satanás no se aparta tampoco. Él está buscando cómo destruir el trabajo providencial de Dios. Y hasta hoy en día sigue igual. En cada uno de nosotros que seguimos el camino, siempre va a tratar de apartarnos, de usando cualquier forma para que nosotros no nos mantengamos conectados con nuestros padres. Ese es el verdaderamente trabajo de él, ¿verdad? Vamos a ver el corazón de Dios en la familia de Abraham. Aquí el peor difícil de Abraham fue que él tenía que sacrificar a su propio hijo. Y dice, Padre, que él anduvo 3 días, y se lo voy a leer aquí lo que él dice. Dice, 400 años más tarde, Dios encontró a Abraham y lo estableció dentro de la providencia. Imagínense que Abraham era un idólatra.
mucho peor. Él no tenía una base fundamental por el cual Dios le daría esa responsabilidad y podían cumplirlo tan fácil. No, era un idólatra. Pero aún así Dios lo elige y miramos que también él logra, pero falla en la primera ofrenda. Y dice, y lo estableció dentro de su providencia. En el punto más serio, en el curso de Abraham fue cuando tuvo que ofrecer a Isaac, su único hijo. Y eso lo podemos ver nosotros en Génesis 1:25. Dice, ordenó a Abraham, quien fracasó en la ofrenda simbólica, la paloma, el carnero y la cabra, la novilla, que ofreciese a Isaac en vez de ese fallo que tuvo en sacrificio. El corazón de Abraham en ese momento afrontaba un dolor inexplicable. Y dice que dudaba si debía mantener con vida a Isaac como la ética humana dictada o si por el contrario lo debía sacrificar. En el tiempo público, va de Noé a Abraham, dice, considera uno simbólico también. Y miramos que también fue un poco más de tiempo, de 1600 años. Fue más todavía. Este periodo de 3 días para Abraham, dice, fue un camino de dolor durante este tiempo. Dios no se contentó con mirar de lejos a Abraham. O sea que Dios siempre se mantenía a la par de él. Sino que después de haber dado la tal orden, Dios estuvo sufriendo junto a Abraham, a su lado, al ver su sufrimiento. Sufrían los dos iguales. Y dice que en el monte Hash, 3 días que se dilató Abraham dándole vuelta a este monte y pensando, sufriendo, llorando por su hijo, porque realmente tenía que quitarle la vida. Y él pensaba si verdaderamente lo haría o no. Pero la fuerza que tenía y a la par le dio la fuerza para poder lograr y determinar hacerlo. Aunque Dios solamente quería la disposición de su corazón, no era que realmente crucificarlo, porque después Dios no le permite eso, manda al ángel que no lo mate y ahí sí cree entonces que Abraham tiene ese corazón de unidad con él. Ahora sí le creo, dice Dios, pero antes no, porque él ya había fallado en su primera ofrenda. Ahora vamos a ver entonces el corazón de Dios en el curso de Moisés. Aquí miramos nosotros que Moisés fue educado en Egipto, pero después él decide, por fuerza divina también, poder sacar a los israelitas de Egipto. Pero también miramos que una vez que en ese transcurso que él lleva, cuando ya lo saca del territorio de Egipto, ellos se ponen, todo ese pueblo de Israel se pone en contra a Moisés, a ese líder que los guiaba. Y miramos las palabras de Dios, pero no son como tal vez nosotros podemos pensar que Moisés tendría mejor corazón que Dios. Miramos las palabras de Dios en Éxodo 32, 9, 10, donde dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esas son las palabras. Y miramos lo que después dice Moisés. Dice, ¿por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esas son palabras de Moisés. Pero podríamos decir, entonces, ¿quiere decir que Moisés tenía más corazón que Dios? No, sino que estaba probando su corazón Dios a Moisés, a ver hasta dónde nivel había alcanzado. Si nosotros miramos que en el tiempo de Abraham, él logró, ¿verdad?, que no Abraham fuera a cometer el acto. Pero aquí miramos que Moisés tenía un corazón mucho más, porque él ya miraba como padre a sus hijos, su descendencia, ese linaje donde el cual él venía. Él ya tenía un mucho amor y era un gran aliado ya de Dios.
Él ya había crecido mucho. Miramos entonces y dice, lleno de cólera. Y ves, aquí está la respuesta, la que yo le decía, ya después, cuando miramos que Moisés tampoco soporta esta presión de todos los israelitas. Dice, lleno de cólera contra los israelitas, que tan poca fe en Dios habían demostrado, Moisés golpeó 2 veces la roca en contra de la voluntad de Dios. Por este motivo Dios llamó a Moisés a la cima del monte Pasca y tras mostrarle la tierra de Canaán, por lo que Moisés tanto había trabajado, Dios dijo, ahí tienes la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y a tu descendencia se la daré. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Esas fueron las palabras de Dios para Moisés. ¿Ves? Y al final, al principio miramos lo que había dicho Moisés. ¿Verdad? Pareciera como si tal tuviera más corazón, pero Dios lo que estaba haciendo era probando a Moisés. Ya era un gran aliado de Dios, porque Dios lo miraba a él, e incluso en otros versículos bíblicos dice que él reflejaba ya casi mucho su rostro cuando él hablaba con Dios. Entonces, en realidad, el deseo de Dios permitir entrar a los israelitas era que unido en unidad con Moisés. Ese era el propósito de Dios, pero debido a este fallo que ya había cometido Moisés de golpear 2 veces la roca, ya Satanás ya tenía un argumento cómo reclamarlo. Dios sabía muy bien eso. Entonces Dios no le permite entrar. Ese que golpeó ya en contra de Dios sería como ingresar el mal a este territorio. Y aquí es donde Dios no le permite entonces a Abraham. Pero aquí ve a Moisés. Y aquí Dios sí también miramos que dice el Padre que Dios se sintió solo porque él perdió su aliado, que fue Moisés, en una tierra donde él no tenía tampoco un aliado fuerte como Moisés. Dice, en este momento su corazón era como el que tiene que encontrar solo un territorio enemigo después de haber perdido a un claro y próximo aliado. Así se sentía Dios, porque Dios trabajaba nomás solamente con este líder que era Moisés. Solo con él hablaba, con él se encontraba y daba las órdenes que tenía que llevar a cabo a los israelitas. Entonces, pero verdaderamente aquí Dios también una vez más se sintió solo, aunque llevaba tanto José como Caleb, que lo había elegido también transmitiéndole la providencia, ¿verdad?, para continuar con la misión. Aún así Dios no tenía esa unidad como la tenía con Moisés. Y ahora vamos a ver entonces en Números 28 dice, toma, aquí cuando Dios le dice a Moisés, toma la vara y se reúne la congregación, y tú, Aarón, y a tu hermano, hablad a las peñas a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Y en Deuteronomio 34:4 dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendiente daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Este es el otro versículo cuando ya Dios le dice y termina nada más mirando el lugar donde ellos pasarían. Y ahora vamos a ver el corazón de Dios en el curso de Jesús. Y aquí podemos ver nosotros que fue totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Porque verdaderamente Jesús, que vino como Mesías, porque Él vino como Mesías para salvar a la humanidad, fue rechazado por su familia, por su religión, que era el judaísmo, por su nación de Israel, y finalmente no llegó a tener ni un sitio donde ir. Durante 33 años verdaderamente fue su vida muy miserable. Esa fue la vida que Jesús tuvo. Y aquí es donde dice, Padre, una cierta parte ahí del Johnson John, dice que Dios se apartó de él.
en ver su gran tristeza que sentía cada vez más cuando lo miraba. Y las palabras de Jesús, hay una parte que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así dice Jesús. Pero su dolor, dice Padre, era mucho más que el de Jesús mismo. Porque un hijo amado, que el único que hacía su voluntad, se había unido uno con él, y estaba mirando lo que se estaba perdiendo dentro de su congregación. Y lo peor, que Dios no podía hacer nada. Es omnisciente y todopoderoso, que Él puede salvarlo. Pero no es eso lo que realmente puede hacer Dios, porque hay alguien que está allí tratando de acusarlo. Es la única manera y la única salvación que tenía, es que tenía que el pueblo de Israel salvarlo, unirse a Él. Pero Jesús no tuvo una sola persona, no tuvo, donde el cual pudiera hablar por Él, abogar por Él. No tuvo uno. Incluso hasta el pobre Pedro no tenía tampoco crecimiento, y miramos que lo negó 3 veces. Jesús ya sabía eso. Lo negó. Se sintió él solo totalmente. Y esto, dice Padre, que el sufrimiento de Dios fue mucho más grande que todo. Perder un hijo con cese verdaderamente unidad con Él y no poder hacer nada es terrible. Dios sintió tanto dolor en ver la vida que tenía Jesús, que era, dice Padre, miserable. Dios no pudo soportarlo, no pudo, y tuvo que apartar su mirada de Él, porque ya la providencia se estaba perdiendo ahí. Se había perdido, no tenía nadie, donde el cual, cuando Jesús viene y ruega a Dios y le dice, busca a sus 3 discípulos más, y con Él son 4, el fundamento le dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Todos se quedaban dormidos. No estaban ahí tampoco preparados ellos. No tenía nadie. 3 veces lo hace y todo eso se falla. Se termina ahí. Dios sabe, y también Jesús. Y aquí es donde Él dice, acepta la voluntad, que en el cual tiene que ir el camino de la cruz. Aquí es donde lleva a cabo eso. Pero no era ese propósito que se tenía que cumplir. Dios quería realmente reflejar su divinidad a través de Jesús. Por eso Jesús hacía milagros, hacía cualquier tipo de cosas, buscando que la gente le creyera, se uniera y demostrara esa lealtad de corazón. Pero eso no lo pudo lograr para nada. Imagínense, en tantos miles de años, 4000 años después que creó Adán, tener a un hijo que haga su voluntad y perderlo. Claro, su sufrimiento fue enorme de Él. Entonces por eso yo quería mostrarles a ustedes cómo fue el corazón de Dios en el curso de Adán, que fue el de esperanza, el corazón de tristeza de Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Estos 3 puntos es muy importante que nosotros los conozcamos. ¿Para qué? Para poder entender a Dios. Porque nosotros pensamos que Dios, como es omnipotente, omnipresente, Él está todo y lo puede hacer todo. Lamentablemente no es así, porque si fuera sido así, ya qué tiempo que hubiera establecido su reino Dios. No lo puede establecer sin que el ser humano cumpla esa parte de responsabilidad. No puede lograrlo Dios. Él necesita que su Hijo se una a Él con ese corazón de lealtad, fidelidad en hacer su voluntad. Dios, como dije el otro día, santidad, pureza, y tiene que reflejarse. El ser humano también tiene que alcanzar ese nivel para poder lograr esa unidad. A nivel de individuo, a nivel de familia, lograr ese tipo de corazón y poder cumplir y expandir, porque Dios piensa eso en cada familia, ¿verdad? Expandir su linaje. Pero miramos que allí no se quedó la providencia tampoco. 2000 años después de Jesús, miramos las sustancias que se logra hoy en día, ¿verdad? Y a pesar que este periodo fueron 2000 años, fue un curso también histórico de indemnización que se tuvo que dar para la sustancia que Dios logra a través de los padres. Pero nosotros, a través de todo este sufrimiento, a través de todo este periodo providencial, de todas estas eras que yo mencioné, la era hoy en día nosotros que tenemos es importantísima, muy crucial en la historia.
Porque podemos ser nosotros esos, después de haber cumplido esta ideal de Dios, nosotros poder unirnos con los representantes de la tierra de Dios aquí. Los padres son los representantes de Dios aquí. Podemos unirnos sustancialmente y poder vivir una vida conforme a la voluntad. Pero hoy en día Dios logra esta sustancia y quiere ver la alegría de todos sus hijos. Quiere ver la alegría en su corazón de reflejarse en cada uno de nosotros también, no solamente de los padres. Y hoy en día podemos ver nosotros, ha avanzado tanto la providencia, que Dios quiere, no solamente a través de líderes, sino a través directamente de cada persona. Él quiere recibir, quiere ver verdaderamente esa conexión, esa lealtad, ese corazón, esa unidad hacia Él. Miramos entonces que ustedes ven esta pancarta que la pusimos ahí, hasta donde Dios está llegando para lograr este objetivo. Cada vez la providencia avanza, no se detiene, y su ideal va a cumplirse, pero todo va dependiendo del ser humano cuando cumpla su responsabilidad. Yo voy a mostrar aquí unas diapositivas que la Madre verdadera hoy en día está pidiendo a todas las familias conocedores de su palabra para ver. Ella quiere ver su verdadero corazón de conexión, de lealtad ante Dios. Si nosotros realmente amamos a los padres, deberíamos tener que tener esa conexión, esa lealtad ante ellos y cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es lo que verdaderamente hoy en día están pidiendo debido al registro que se tiene que llevar a cabo de la asistencia en todas las iglesias. Aquí miramos entonces clasificar, dice las iglesias, en 3 tipos y establecer metas para el 2025. Aquí son partes de cuál se establecieron allá en Corea, y que cada nación pudiera asumir alguna responsabilidad. Sabemos que este trabajo, aquí tenemos la iglesia de crecimiento estratégico, iglesia de la familia de jóvenes, iglesia de crecimiento. Esta última dice que, como estamos mirando allí, dice, desafía el crecimiento de la iglesia de una manera que no encaja con las 2 anteriores. ¿Por qué? Porque aquí no dice que traer al menos un candidato soltero a la bendición. Y digamos, un aumento de la testificación 5%, aumento de la testificación del sermón también igual, y el aumento del monto total de donaciones. Pero en estas dos principales, y la Colamar está tratando de que se esfuercen, no solamente las iglesias, sino cada uno de nosotros, porque eso está para cada uno de nosotros. Como dije, Dios y nuestros padres están tratando de conectar a cada familia. Ya no es solamente a través de las iglesias, sino a cada familia que cumpla con esa responsabilidad. Dice, una iglesia desafía el crecimiento de la iglesia a través del testimonio, liderando el crecimiento del testimonio en la nación y región. ¿Ves? Entonces, pero el aumento, la meta de un 30% en testificar, 30% en aumento de los asistentes a servicio dominical y adoración, 10% aumento en la membresía regular. Un miembro activo. Esto, como dije, viene no solamente hacia una iglesia. Una familia también lo puede establecer, puede hacerlo, pero vamos a ver los requisitos que tiene que tener. Es como el quien quiere establecer el mesianismo tribal celestial. Para llegar a establecer esa sustancia hay que tener que todos los miembros estén activos, pero hay que tener los requisitos que tienen que establecer. Una iglesia de jóvenes, miramos en la iglesia, desafía el crecimiento de la iglesia, enfocándose en aumentar el número de miembros regulares, centrándose en los adultos de 19 a 39 años. Aumento de la membresía del 10%, regular de adultos y jóvenes, aumento de 20% en la asistencia a adultos y jóvenes en el sermón y aumento del 15%
10% en el diezmo y adultos de jóvenes. ¿Verdad? Entonces, aquí miramos lo que realmente se tiene que establecer como un miembro activo, regular. Y aquí también vamos a ver un miembro regular, miramos lo que tendría que cumplir en asistencia, diezmo y testimonio. Lo mismo, siempre tiene que mantenerse esa conexión con este aumento que tiene que darse en la conexión que él mantiene con la iglesia, ¿verdad? Debido al trabajo que tiene que llevar a cabo como un miembro activo. Miramos entonces que esto fue establecido, sí, en Corea, ¿verdad? Estos memos vienen de allá, no son establecidos aquí, vienen de allá, y miramos que el promedio de enero de 2024 en comparación con el promedio de septiembre de 2024 a marzo de 2025. Esto es cuando se comenzaron desde enero, ¿verdad? Pero nosotros, el trabajo que hoy en día tenemos es desde septiembre para 2025. Entonces, nuestra determinación de corazón es poder lograr avanzar también en ese sentido. Dice, compare las cifras acumuladas de enero de julio de 2024 con las cifras acumuladas de septiembre de 2024 a marzo del 2025. El promedio de 42 en asistencia, de septiembre de 2024 a marzo de 2025, por medio de 55 en asistencia, aumento de 30%. Es igual, el mismo 42, ¿verdad? El mismo, la asistencia es igual. En la testificación, una persona durante enero del 2024 al 13 personas de septiembre del 2024 a marzo del 2025, aumento del 30%. Como dije yo, este trabajo se puede llevar a cabo también por medio de cada familia, ¿verdad? Puede llevarlo, pero tiene que cumplir cada miembro todos estos tipos de requisitos. Y ya lo voy a poner ahorita en esta otra diapositiva, porque en esta miramos los beneficios que daría la madre para cada iglesia, para cada familia, si logra cumplir con este propósito. La atención directa de la madre, de recibir cartas también podrán ellos, imagínense, una familia que logra establecer el mesianismo tribal celestial, puede estar allí con la madre verdadera también invitada ahí enfrente de ella en el 2025, donde realmente ya está transmitiendo toda esta inauguración que se va a llevar a cabo en el 2025. Sería una gran honra, pero y sabemos muy bien de que es muy fuerte lograr esta misión, pero cada miembro, cada familia, verdaderamente puede reactivar a un miembro que se ha apartado y plantear los requisitos que se mantiene para la asistencia y ser como un miembro activo. Miramos entonces que un miembro testificado tiene que tener estos requisitos: formulario de inscripción, educación básica. Miramos aquí de que en el formulario de inscripción se refiere al formulario de solicitud proporcionado por cada sede regional. Este formulario incluye una sesión donde el solicitante reconoce convertirse en miembro creyente de la Federación de Familia para la Paz Mundial. En la educación, al menos un taller del principio divino, 3 días, equivalente a 12 conferencias o a 16 horas de educación. Cualquier educación que la región considere necesaria, se recomienda emitir un certificado de finalización. Asistencia al culto de sermón. Será que los nuevos miembros asistan al servicio o cultos servicios el miércoles, servicio de domingo. Aquí es cuando se dan algunos servicios en ese tipo de horario en mediación de semana, ¿verdad? Y la donación que tiene que darse, que los nuevos miembros ofrezcan donaciones más de una vez. Y aquí es donde vamos a ver nosotros, donde podemos ver de que puede darlo como un miembro regular, dice 2 veces
a menos 2 veces cada 3 meses. Aquí podemos ver también, una vez más, los requisitos que tiene que establecerse como una persona regular. Lo mismo está diciendo, ¿verdad? Servicio de oración que se lleva a cabo de acuerdo a la tradición. Igualmente con los padres verdaderos, registra el promedio semanal de asistencia, el culto de sermón, un mes incluido culto en línea o en el sitio web. También tiene validez, ¿verdad? Todos que se pueden conectar a través del sitio web. El diezmo, que también te define como donar 1/10 parte, ¿verdad? Aquí dice que también otras donaciones que pueden aportar. Cada miembro, ¿verdad? Sí puede hacerlo. Y miramos el miembro regular, que una persona que asiste a los servicios de adoración, de sermón, al menos 6 veces o 50%, y diezma al menos 2 veces cada 3 meses. Entonces, aquí tenemos la oportunidad nosotros de poder convertirnos en esos hijos en el cual podamos convertirnos en activos y no inactivos, porque también nosotros podemos estar viniendo, podemos estar asistiendo, pero si no tenemos este registro, como esto va directamente allá, entonces no va a tener ese tipo de comprobante, la sede central, de que realmente es lo que está aportando como una persona activa. Entonces, esto es lo que tiene que llevarse a cabo también para todos los que realmente quieran testificar, también tienen que tener este mismo registro. Los que se activen, es bueno, ¿verdad? Una persona que nosotros, por lo menos nosotros conocemos, y miramos que se ha apartado, la traemos y le planteamos los requisitos para que ella también se mantenga y se convierta en una persona activa, ¿verdad? Y puedan también mantener esa conexión y la participación, y que realmente tengan conocimiento en la parte central de Young Champion, porque esto se transmite y pasa para allá ahora con todo ese tipo de información para poder lograr cuántas personas están activas y cuántas personas están inactivas. Entonces lo básico sería esto y la participación de nosotros en la conexión con nuestros padres. Y aquí es donde podemos nosotros mostrar, como decía yo, ¿verdad? La lealtad. Si verdaderamente amamos a nuestros padres, debemos de cumplir, así estaríamos mostrando nuestro corazón de lealtad a Dios, a nuestros padres y a Hanul Pomunen. Bien, hermanos, entonces esto era lo que yo quería compartir con ustedes, estas palabras de este servicio dominical y también trabajo que hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? No solamente nosotros, sino también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad activarnos y unirnos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Hacia nuestros padres. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Muchas bendiciones para todos. Gracias.